un anuncio por allí. La plática de Vico, todavía no sabemos si se puede dar, tuvo por allí un pequeño accidente. No sabe si puede alcanzar a llegar, pero en caso de que no se diera, lo anunciaríamos y la cambiaríamos para alguno de los webinars mensuales que se realizan. Esperemos que se encuentre bien y que sí se pueda integrar con nosotros. Y arrancamos con Paco, que muchos de nosotros lo conocemos y que nos mandó su plática justo a tiempo para lograr ingresar. Entonces, te dejamos con el público. Gracias. Pues bueno, esta plática de hecho fue también por inspiración de lo que dijeron de esta historia de la BusCon. Y yo me acordé también cómo empecé con pues con esta curiosidad por los archivos y de ahí con otras cosas como el malware, ¿no? Pero yo no quisiera que me tomaran como reversir ni nada. Yo solamente me gustó el tema, empecé a buscarle, comencé a buscar los retos y se fue dando y he crecido. Todavía no llego a manejar el disassembler, sí los entiendo un poco como radar y GDB, pero todavía no, mi assembly no es nada bueno, ¿no? Pero bueno, pues, ¿quién soy yo? Desde 2006 estoy en la industria de manera profesional. Empecé como pentest, luego avancé en la parte de respuesta a incidentes y tomé como un nuevo hobby el análisis de malware, ¿no? Que lo pude poner ya en la vida profesional en un SOC de un gran MSSP de México. He contribuido a Nmap con un script que hice de parte del mismo Full Disclosure para la aplicación de SAP, el NetWeaver 7.0. Y ese es como a grandes rasgos como mi experiencia. Vamos a empezar con la agenda de cómo inició este reto, de cómo Crix empezó a darme un poco más de sed como por este hobby. Si es que ve esta plática en algún momento, gracias, porque fue el que me motivó con su reto de la BusCon 2016. Luego, un server con un DHCP anómalo, que fue un caso muy interesante y muy divertido que ahorita van a ver. Mucho gobierno mexicano, porque con esta empresa que trabajé, eh, pues veíamos a casi todo el gobierno y obviamente que les caían campañas de phishing al por mayor, ¿no? Luego Marcus y WannaCry, que tuve la oportunidad y ese fue como mi cenit cuando ya me realicé porque pude hacer un análisis un poquito más extenso de un ataque muy real. eh, y luego conocí a Marcus, ¿no? Y ya después, pues, el que sigue. Así que comencemos. ¿Cómo inicié? Pues esto fue por un training que me mandaron al SANS 508, que la verdad no, yo no lo quería, porque pues venía de la parte de pentest y solamente romper cosas y este mood. Y cuando me lo ofrecen, me dicen, pues si no quieres, pues mando a alguien más. Y dije, no, bueno, pues de algo me ha de servir, ¿no? Y efectivamente fue un entrenamiento pues de una semana muy interesante en donde pude comparar mis skills de pentest contra lo que hacían la parte de respuestas, ¿no? Como los forenses, los incident response, cómo lo veían. Y al revisar cómo analizaban todos los archivos, cómo buscaban los ataques en los logs y en diferentes formas, entendí que podías tomar esto también para ayudar como en otros temas, ¿no? También de ahí pues se disparó mi ansia por los capture de flags, no solamente de pentest, sino también de otras disciplinas como, digo, nunca he sido muy bueno para esas cosas, pero por ejemplo el del Flareon, que es un capture de flag para reverse engineering, los primeros 2 o 3 retos son loables con lo que les voy a mostrar.
Ya de ahí ya se viene puro debugging, disassembly, poner los pasos, ver si hay ROPs. Yo ya no llegué hasta allá, pero es interesante. También fue muy interesante ver que tienes que manejar un poquito de TCP/IP para entender cómo es la comunicación entre el ambiente, porque muchas veces casi todos los archivos pues ya se quieren conectar pues a internet como las campañas de phishing que te dan un archivo y ese archivo cuando lo abres sirve como un dropper. El dropper usualmente en este lenguaje es un archivo que lo que quiere provocar es que él descargue algo más por otro medio y usualmente puede ser por un script de Visual Basic encodeado o ofuscado. Y después un poquito de Bash, que son las herramientas que se usan para Linux o Mac. Como ya dijeron, Mac hay veces que no soporta todas, pero la gran mayoría sí. ¿Y por qué hacerlo con Bash? Porque casi todas las campañas o muchas campañas están pensadas para lo más normal que es Windows, ¿no? Entonces, usando Bash, evitas ejecutar los archivos o infectarte a ti mismo, ¿no? Y por último, un poquito de Python que comenzó con la parte del reto de Crix. Pero bueno, Crix cuando nos crea este sitio que fue muy interesante, comenzó con un sitio web muy troll, jaja, que la verdad estaba muy bueno, porque te pedía que en el código fuente tú encontraras un hexadecimal, porque el valor del color él lo había definido en el HTML, pero también había definido como un valor muy interesante pues en hexadecimal que tú veías que no hacía nada. Si ese valor hexa tú lo regresabas, ya ahí te daba la primera llave, ¿no? Y de ahí seguías. Entonces, eh, ahora sí me salgo tantito de la presentación para enseñarles un poco de qué se veía con el reto de Crix. No sé si alcancen a ver ahí esto. ¿Alguien me puede Ahorita decir si se ve? vemos el PowerPoint. Ah, el PowerPoint no se ve toda la pantalla. A ver, espérame. Entonces, déjame. Ahí está. A ver, sure. Ya me cambié. Ya ahorita vemos la ¿Ya? terminal. Ajá. ¿Ya se ve en buen tamaño? Se ve un poquito chico porque vemos 4, pero sí se alcanza a ver. A ver, entonces le voy a aumentar Ahí a se ve esta. bien. Ajá. Ahí la ven, pues sale. Entonces, de este reto, ¿qué fue lo interesante? Y aquí comienzo con las técnicas como más básicas que yo aprendí. Fue, lo primero, hay un comando en Linux que se llama file, que te ayuda a identificar archivos, no importa si tienen o no pues, la extensión. Y en este caso, nos sirve porque si queremos saber qué diablos es este archivo, que no tenemos idea, lo podemos encontrar como que es un archivo encodeado con UUE. Este encodeo es un encodeo que se usa en Linux y que tuvo en su momento pues un auge, pero como eso, como un encoder. Este archivo en particular, cuando lo desencodeabas, te regresaba este otro archivo, que este archivo, no, perdón, es decode. Y cuando te lo regresa, ya te regresa el último archivo que es este. Entonces, este archivo, para identificarlo, nos dice que es un zip, pero este zip tenía un truco porque si tú le querías dar que lo extrajera, te pedía un password, pero comenzabas a ver cosas ya muy interesantes, como por ejemplo esto. Era A, ninjas, B, cry, not do. Entonces, el chiste del reto de Crix era que en su misma página web, tú descubrías cuál era
el password para estas cosas, y ya una vez que lo podías ver, te metías hacia el archivo, perdón, hacia la carpeta, es perdón, que hecho pues conserva la terminación. Y aquí adentro ya te encontrabas con que había estos 3 archivos, A, B, C y D, y esos archivos estaban muy interesantes porque cuando les dabas un cat, era completamente base 64. Base 64, todo mundo habla de base 64, todo mundo te dice que es un encoder o un decoder, pero la parte que muchas veces no entendemos es que base 64 es realmente como se mueven todos los archivos por internet, me atrevo a decir. Por ejemplo, en un correo, si alguna vez se han preguntado cómo es que un attachment lo pueden subir, o cualquier archivo, sea un exe, sea bueno, ya los exe ya no los dejan, pero un zip o una imagen o un documento, nunca vas a ver el archivo per se si es que lo capturas con un TCP/dump o un Wireshark. Lo único que vas a ver es un formato MIME, y ese formato MIME lo que te va a dar es el famoso base 64. Así, para pasarlo en modo texto, cuando lo recibe el otro lado, el cliente de correo lo desencodea, lo arma, lee cuál es la cabecera y lo regresa a su formato original. Entonces Krix se las ingenió para hacer que estos 4 archivos tú tenías que iterarlos o ponerlos en un ciclo para ir juntando los streams de manera tal que al final te regresaran un archivo que era el OMG Hacker. Ese archivo ya después venía con más diversión, porque ahí adentro ya al momento de analizarlo ya con el Immunity Debugger, te comenzabas a dar cuenta que venía como en pedacitos, y adentro de él extraías más y más hasta que llegabas eran otros 3 o 4 archivos, y las llaves están muy hechas pues al gusto de Krix, que era el Thundercats How, el Autobots Rollouts, todo ese tipo como de banderas eran muy interesantes, y estaban incluidas en diferentes partes de la memoria pues de este exe, ¿no? Esto, ¿qué me motivó? Pues como se los dije, a entender cómo usar un debugger, a pesar de que no sabía nada de ensamblador, a analizar en codeos y a tratar de armar todo pues como era, ¿no? Como un gran rompecabezas, desde pasar de la página web hasta casi el último reto, porque nunca lo completé. El último paso era un rope, que hasta la fecha no lo sé hacer, y todo esto fue gracias a que pues estaba la competencia, que de hecho supe que nada más 2 personas los hicimos y nadie terminó. Entonces, pues quedó como un reto bastante interesante. Ya después de Krix, pues aprendí creo que muchísimas cosas, desarrollé un poco más como de instintos, y un día, un amigo que también si me está escuchando, que se llama Darko, un día me escribe pues en la noche, y me dice, oye, ¿no me ayudas a analizar un servidor? Porque fíjate que pasó algo en cierto lado, y hay algo que les está consumiendo el procesador pues de un servidor al 99%. Y los administradores no daban, habían revisado todo, habían revisado los procesos y no encontraban qué diablos se estaban haciendo. Y realmente el ataque fue muy interesante. Ahora me voy a pasar a otra terminal. Aquí lo que comenzó a pasar era que me pasaron unos archivos, y el primero que me pasaron fue el SCR, y obviamente, pues como buen paranoico, lo que hice fue decir, bueno, ¿y qué es ese archivo? Bueno, es un ejecutable, pero es un binario, pero
pero para Linux es un ELF en 32. Ok, si ya sé que es un binario y es para Linux, yo estoy en peligro. Si yo ejecuto esto, me va a afectar porque estoy en un ambiente muy similar. Bueno, ¿y qué más puedo hacer? Bueno, si yo pongo strings, que es otro comando muy básico de casi toda Linux o Unix-like, esto lo que te trae son todas las eh, cadenas humanamente legibles dentro de un binario. Porque como lo saben, todos los binarios pues traen eso, datos no legibles, pero en algún momento puedes verlos. Y en este caso, cuando tú lo pones, comienzas a ver eso precisamente, ¿no? Datos y datos que tal vez pareciera que no es nada interesante, pero realmente si los leemos ya traen más detalles de qué está haciendo esto, ¿no? Obviamente que esto, un sysadmin normal que solamente está preocupado porque una computadora que es su eh, parte de internet está a tope, pues imagínense la regañiza, ¿no? Y obviamente que no se van a detener a ver esto. Algo muy interesante que también aquí nos pasaron, y sigo enseñando esto, porque muchas veces mucha gente cree que análisis de archivos diagonal malware, y es algo que les quiero aclarar, no es lo mismo ser un analista de malware que un reverse engineering. Un analista de malware puedes hacer este tipo de cosas muy básicas que te va a permitir aportar, porque obviamente, y si alguien está en un SOC, aquí puedes encontrar mucha información que puede ayudar a tu SOC a revisar qué comportamientos, qué comandos se están tirando y qué pueden esperar, ¿no? Como simplemente leer estas strings, obviamente con mucha calma, con mucho detalle, ya te vas dando cuenta que, por ejemplo, están usando librerías, uh-huh, y están buscando archivos, rutas, están abriendo comunicación hacia Internet, están tratando de revisar cuáles son tus DNS. No sé si modificarlos o no, pero ya tienes los indicios de qué carambas quieren hacer, ¿no? Por lo menos sin ejecutarlo y con un comando como tan básico, ¿no? Ya después de este archivo, que obviamente estaba muy interesante, el siguiente que revisé fue el IPS. Y el IPS obviamente estaba vuelto loco porque había comunicación. Esto era lo que salía del servidor que no entendían, pero pues obviamente como es un servidor que da hacia internet, lo veían hasta cierto punto normal. Pero si buscábamos estas direcciones, ya comenzábamos a ver un comportamiento bastante raro porque las direcciones estaban pues, muy flagueadas como malware, ¿no? Ya por último, y algo bien padre, fueron estos últimos archivos, que es el ob.conf, pero como siempre, ah, vamos a decirle, oye, y este archivo, bueno, es un JSON, perfecto. Entonces, aquí ya comienzo a ver una IP hacia un puerto y esta string, que la verdad puede ser en base 64 o en algún otro encodeo. Sin embargo, esto, si alguien conoce más de Bash, yo conozco muy poco, esto se parece como que este archivo conf le está pasando variables a algo más. Y entonces, pues ya comenzamos a ver esto, el Scalable Press. Y obviamente, pues el Scalable Press aquí sí ya se iba como un Gordon Tobogán, ¿no? Ya comenzaba a pedir un lapad, ya comenzaba a descargar un archivo, que aquí se ve muy mal, pero ya de hecho ya estamos viendo referencias a un uninstall.sh, está checando, está viendo en dónde hay permisos, lo está descargando, pero este casi no se ve bien.
Ahorita les enseño el que sí se ve bien, pero ya comenzamos a ver nuestro primer indicio. Esto es un CryptoMiner. Esto es un CryptoMiner y está con, con un Tor. Ya con esto, si ustedes están en un SOC o a alguien le cayó esto, ustedes ya pueden comenzar a revisar quién es la máquina que está haciendo esto o, en este caso, comenzar a preocuparse y a dar razón de por qué el servidor estaba tan vuelto loco, ¿no? Ahora, este no trae todos los detalles. El que realmente los traía, ahorita se los enseño, y adrede me lo pasaron así, era este, dhcpserver.txt. Ese DHCP server estaba, cuando me pasaron la salida pues, de el AUX, en el AUX se veía todos los servicios, pero si lo buscabas por cuál era el que más estaba procesando, había un servicio de DHCP server así a tope, a 99%. Pero un administrador normal, pues decía, pues es un DHCP, tiene un nombre normal, pues ¿por qué lo voy a meter? La parte que se olvidaban era que era un servidor que iba hacia Internet, así que no tenía por qué tener un DHCP server así de concurrido, ¿no? Y aquí fue el primer indicio, ¿no? Este budita, si ustedes lo buscan, está relacionado con, de hecho es una broma que se quedó con esta imagen, que lo que dice es, a Buda le rezamos para que no haya bugs. Eso es lo que dice aquí en chino, ¿sale? Creo que es chino, ¿eh? No estoy muy seguro. Pero ya pues aquí comienzas ya a darte cuenta de qué está pasando, ¿no? Que este es un instalador, de dónde los están jalando, cuál es el nombre del servicio y cómo comienzan a revisar. Oye, pues lo puedo hacer por wget, por un curl, por un Python. ¿Qué es lo que puedo hacer? Tratan de ejecutar cada una de los binarios y así. Y esto obviamente se lo encontraron. Ya después buscando más, revisando el cron. El cron tenía un comando que simplemente cada minuto preguntaba e invocaba esto. Y este archivo te preguntaba también si ya están instalado, si no están instalado, pues lo instalaba. O sea, era una forma de persistencia muy simple, que por eso en la presentación aquí le pongo Keep It Simple, porque es un ataque de verdad súper básico, o sea, no implica grandes técnicas de explotación, no implica nada de magia negra, sino simplemente pues buscaron en dónde podían escribir, se pusieron ahí, luego vieron que el cron estaba disponible para editarlo y simplemente subieron pues un script que les estaba minando todo lo que ellos querían para lograr sacar un profit, ¿no? Entonces, este en particular fue algo muy padre porque te saca como de tus casillas de siempre querer encontrar algo complejo, ¿no? Sino muchas veces algo muy simple y de hecho por eso me quedé con este handler para WhatsApp y para Twitter, porque se quedó como una broma muy padre entre Darko y yo de cuando encontramos esto, ¿no? Luego, el gobierno mexicano, como les platicaba, trabajé como, que fueron 4 años con esta empresa y obviamente que el gobierno mexicano se vuelve pues un sandbox o un playground muy grande para cualquiera, para cualquiera que haga o sistemas o seguridad. Es muy interesante enfrentarse a un reto con una infraestructura tan grande y además tener que estar revisando pues a tantos entes, ¿no? Y además que ya saben que siempre es target de muchas cosas, ¿no? Con ellos lo que aprendí fue campañas de phishing, los encodeos y como ya lo dije, mucha diversión. Y aquí encontré otro tipo de herramientas que me ayudaban
a seguir entendiendo cómo funcionaba esto, ¿no? Que de hecho la están viendo acá. No, perdón. Ahí la más grande, más grande. Ahí está bien. Clear. Ok. Eh, obviamente que los nombres son meramente de ejemplo, que este era uno, que es el de Bancomer Interbancaria. Aquí comencé bueno, les enseño otra herramienta que ya la usaba mucho antes, pero no la había puesto ahorita, que es el EXIF Tool. El EXIF Tool lo que hace con un archivo es que trata de extraerle sus metadatos. Obviamente sabemos que los metadatos son muy manejables o corruptibles, entonces no puedes confiar al 100%, pero puede ser pues un indicio, ¿no? En este caso, aquí te dice, bueno, que es un documento pues, de Word Office, que cuál es su lenguaje, quién fue el último que lo modificó, de dónde sacaron pues como el template, si tiene algo, qué tipo de permisos, y cuánto es lo que pesa, ¿no? Muchas veces aquí uno se encuentra cosas muy interesantes, tanto para archivos de texto como para binarios, porque los binarios luego te escupen cosas muy padres, como la fecha de creación, para quien está targeteado. Y con archivos así, para no estarlos abriendo, porque obviamente, y aquí los tengo, este es el cómo se ve, y es el clásico ataque. Oye, yo tengo algo para ti, pero como no lo puedo mostrar porque tienes tus macros deshabilitadas, yo que soy bien amable, te voy a enseñar cómo habilitarlas, ¿no? Y trae toda una guía, que ese es el documento, ese es todo pues el documento, cómo habilitar las macros para que su ataque pueda realizarse, ¿sale? Entonces, ¿y qué viene pues en la macro? Si es que la quieren ver, está aquí. Es una macro, como lo ven, en Visual Basic o ofuscada, porque obviamente van poniendo unos nombres tanto de funciones como de variables que a partir de hacer ciclos van descargando más información, pero pues ya de una vez pues te das cuenta que, por ejemplo, ya están apuntando a una URL, ¿no? Aquí eso es fácil. Oye, pero ¿y si no quiero correr esto? Porque muchas veces para ver la macro adentro del documento, como cualquier humano la veríamos, pues tienes que abrirlo y evitar pues, que se corra la macro y etc., ¿no? Bueno, pues hay una herramienta que se llama Ole, son los Ole Tools, y están hechas específicamente para ayudarte a revisar como un archivo específicamente la suite de Microsoft, Word, Excel, y tú lo único que tienes que hacer es pasarle cuáles son, qué es lo que quieres hacer y con qué archivo. Y aquí obviamente que ya te dice, oye, este documento tiene efectivamente pues una macro, te da más detalles de lo que habíamos visto pues un poquito con la EXIF Tool. Uh-huh. Todavía no hay un detalle como tan impresionante que no es un foco rojo, pero si le pasas esta, que es la normal, que es el ID para identificarlo, esta ya te comienza a analizar y obviamente ya te dice, oye, aquí hay una macro maliciosa que está en visual. Ajá. Ok, bueno, pues si está en visual, hay otro archivo que es el OLE VBA. Oye, perdón, le quito una. Y este sí ya te va a dar un análisis más específico de qué está haciendo. Oye, hace un autoexe cuando se ejecuta pues el archivo, cuando se abre, sea Word o Excel, está leyendo mis variables del ambiente, podría abrir otro ejecutable, usa el shell 32 y aquí ya cualquiera puede decir, oye, esto sí ya no está bien, ¿no? Hace unas llamadas, hace un string reverse, que es para voltear simplemente pues un string,
también trae Hexstring y algunas en base 64 y los IOCs es que está usando el URLmon que es para descarga de archivos desde internet y el shell 32.dll que es para la invocación de un CMD o pasar comandos para allá. Alguien preguntó. Ah, mira, que la utilidad de la que hablo está incluida en SecVSD, pero está mejorada ya que el comando file está en un espacio aislado y se ejecuta como el usuario. Ah, qué interesante, ¿eh? Está padre para seguir probando el SecVSD. Si alguien tiene alguna duda o algún comentario, con todo gusto pueden irlos poniendo como este que no sabía, que en SecVSD file estaba más avanzado. Y yo, obviamente, como les contaba, pues en gobierno te encuentras muchísimas cosas y ahí aprendí a analizar este tipo como de ataques para ir revisando quién es el que estaba ahí, cómo lo hacían, que si descargaban archivos, pues de dónde venían, qué URL era. Y obviamente, pues el trabajo es que apenas llegaba pues el archivo, se corría todo esto y se le pasaba al SOC para decirles, oigan, revisen qué máquinas están o sí, qué máquinas o ya visitaron o han pedido visitar estas IPs o estas páginas. Y esto sirve porque ahí haces la parte como de reversa, ¿no? De identificas quiénes le dieron clic, quiénes podrían estar infectados y puedes comenzar como a arrastrar, porque obviamente pues si tú preguntas en gobierno o en casi cualquier institución quién le dio clic a un archivo, todo el mundo te va a decir, no, yo no hice nada, yo lo vi, pero nunca lo tomé, ¿no? Y obviamente que esto también hago una referencia que muchos de mis ejemplos, y se lo agradezco, y se les va a sonar muy raro, pero mi suegra es un honeypot que tengo, porque a ella le llegan muchísimas campañas de phishing y obviamente siempre son con motivos bancarios, ¿no? Que aunque no tengas cuentas, pues te llegan los archivos y de ahí te diviertes mucho para examinar pues todo esto, como lo dije, como siempre ha sido, comenzó como un hobby, pero lo he logrado pasar a mi vida profesional. Lo siguiente, que es el WannaCry, y esa foto fue muy troleada cuando la subí a Twitter, porque toda la comunidad me decía, ya te tiene fichado el FBI, estás mal, ¿por qué te tomaste esa foto? Pero si no lo conocen, él es Marcus, él es el famoso personaje que intervino para el WannaCry, pero también en esa DevCon estaba ahí, desafortunadamente muy triste, porque pues obviamente pues traía su grillete y estaba detenido como todo el mundo lo conocemos. Sí, yo sé que soy muy fanboy, soy un fanboy hecho y derecho, y cuando lo vi yo dije, tengo que tomarme una foto con él, y les expliqué un poco de que le agradecía por haberlo detenido y le conté un poco de mi historia de cuando yo pude ver lo que él vio, yo creo que muy a detalle y yo lo vi a muy alto nivel, ¿no? Este fue un gran reto porque cuando comenzó este ataque, si se acuerdan, fue por allá del 2017, en marzo. Comenzó en México un viernes, bueno, en México un viernes en la tarde, cuando en Europa ya estaba todo incendiado, pues porque ya había iniciado pues el día. Yo no sabía qué hacer porque además sí estaba como la alerta roja de que algo estaba pasando con Alemania, con DHL, con varios servicios, España, le pegó a la gente creo que de Movistar, y entonces México, toda la parte de América ya está como muy inquieta de qué va a pasar. Nadie sabía qué iba, pero afortunadamente en Twitter y en la comunidad comenzaron a sacar comentarios, oigan, aquí están estas muestras, aquí están estas otras muestras, y yo logré colectar, pues eso, las muestras, y si se dan cuenta, aquí están, son, creo que son 15 muestras, no, son 18 muestras,
y todas son de ese día, ¿no? Eh, yo cuando comienzo con este ejercicio, porque ya mi jefe ya sabía que yo estaba haciendo este tipo de curiosidades, me dijo, oye, ¿no has visto nada? Y le dije, no, la verdad es que no, pero pues busco algo y con mucho gusto lo puedo tratar de analizar, ¿no? Pues porque yo nunca he sentido que soy como un experto, como lo dije, como un reverser, sino era más bien pues, por el lulz, ¿no? Como se dice por ahí. Y entonces lo que hice fue, como siempre, ver qué traía pues el archivo. Bueno, pues se ve como un ejecutable, se ve normal. Oye, ¿y los datos trae algo más, algo que nos dé un warning? Pues no traía mucho, solamente os decía que estaba como casi todo en ese tiempo para un NT32, qué versión de Windows era la que la habían compilado, o sea, como algo muy básico, cuál es su fecha de modificación, de acceso, de acuerdo pues, a las tablas MACB, que si no las conocen, así búsquenlo, tabla MACB, que es la parte de modificación, creación y acceso, así como nacimiento del archivo, dependiendo del file system en la que lo busquen. Cada file system modifica o no esta tabla. Cuando les hablo de un file system es la parte de NTFS, FAT32, HFS, X2, X3. Cada quien maneja las cosas como le da la gana. Pero bueno, eso es bueno saberlo porque luego crees que todos los archivos traen lo mismo, pero dependiendo de en dónde estés, pues es la información que te trae, ¿no? Y obviamente, eso es algo muy interesante. Oye, aquí cachamos cuál era el nombre original del archivo, que se llama RM Activate. Esto, si no mal recuerdo, y si alguien me puede comentar, esto era para la activación de los Windows, ¿no? Pero pues obviamente aquí se ve cuál era pues el archivo pues, para que la gente cayera y lo descargara, ¿no? Pero bueno, sin embargo, en uno de los capture de flags aprendí otra herramienta súper interesante que no solamente sirve para binarios compilados, sino también para otro tipo de extracción de imágenes, como por ejemplo, perdón, si alguna vez han participado en un capture de flag o han sacado una imagen de un firmware de algún dispositivo, este, este binario que es el binwalk les ayuda a cargar casi cualquier tipo de datos. Puede ser memoria, puede ser imágenes de un disco o imágenes de algo o este, alguna otra cosa y les va a tratar de decir qué es lo que contiene. En este caso, yo dije, bueno, yo no quiero ejecutarlo porque sé que es una muestra, pero ¿qué trae adentro? Y con Binwalk tú te ayudas porque te va diciendo, ok, en este inicio de este archivo, sí, evidentemente hay un portable, hay un PE. Sin embargo, a partir de esta dirección ya encontramos un archivo, de hecho voy a hacer más para acá para que la vean, un archivo que se llama, que es un zip, que viene cifrado y que se llama b.wcri, otro que se llama C, otro que se llama M, otro que se llama R, otro que se llama T y otro que se llama U. Entonces ya aquí comenzamos a decir, ok, esto no es normal porque un ejecutable usualmente no trae tantas cosas dentro. Oye, ¿y cómo le hago para poder extraerlo? Bueno, lo más normal es que hicieras esto, menos C de extraer, y le dieras el nombre del archivo y entonces él trabaja y comienza con la extracción.
trata de extraerlos, pero recordemos, y ya me lo está pidiendo, que, oye, ¿y cuál es la contraseña? Híjole, pues no sé. Bueno, pues él los extrajo de alguna manera, y si yo lo doy y esta es la carpeta que extrajo él. Si yo me meto, evidentemente veo esto, pero si yo le doy este comando es de el señor Inferno, que me ha enseñado un poquito de Linux, porque siempre he sido muy, muy malo y me he acostumbrado a usarlo mucho para este tipo de detalles. ¿Qué peculiaridad se observa? Que no tienen ningún contenido. Todos los archivos que estábamos viendo acá, que eran interesantes, que te decía cuánto es que medían, aquí cuando los extrajimos, no hay nada. Sin embargo, hay un zip. Pero si este zip tú lo quieres extraer, oye, ¿y cuál es la contraseña? No, pues no me la sé. ¿Qué fue lo que hice? Fue, la verdad, lo sigo diciendo, fue un lucky shot, porque al final yo dije, bueno, ok, ya hice Exif Tool, ya hice Bingwalk, ya vi que no es un archivo no formal. ¿Qué pasa si le hago un strings? Pues voy a buscar, ¿no? Evidentemente, se van a encontrar con muchas veces este tipo de texto que te da una idea de qué puede venir, ¿no? Digo, esto último, evidentemente no, pero si yo subo más, van a empezar a ver, por ejemplo, esto. Están haciendo llamados al kernel 32, hay errores, hay varias cosas muy interesantes, ¿vale? Pero pues obviamente en ese momento que yo estaba analizando esto, yo no tenía la más remota idea de qué iba yo a encontrar. Sin embargo, bueno, dije, hay que revisar, pues sí, lamentablemente y dolorosamente, línea por línea, para poder tratar de encontrar como un hallazgo que me ayudara a tener como una pista, ¿no? Y desde aquí comienza, que de hecho esto ya lo han visto en varias pláticas, que es parte de la parte del ensamblador, de donde viene pues el text, el RData, el data, el RCSR, que son parte del ensamblador, pero como yo no sé ensamblador, pues seguí bajando hasta que comencé a encontrar estas líneas, dejen que llegue a ellas, que ya son más humanamente legibles, y bueno, pues ya comienzas, pues el primer indicio fue, ok, pues sí, pues confirmo que sí que sí lo hace con un zip. Ajá. Hay un inflate 113, que es más información, y comienza a hacer lo que yo creo que es un llamado como a las funciones del sistema para tratar de hacer algo, ¿no? Oye, pero ya también está importando pues una llave criptográfica, la está destruyendo, está usando el shell 32 otra vez. Ajá. Y sigo bajando, hace un memcopy, hace un stringlen, y seguimos, bueno, seguimos pues, sin ver nada, ¿no? Estas instrucciones son usualmente, si no me equivoco, pues de C, una librería. Y dices, bueno, ojo, aquí ya comenzamos con un nombre muy interesante, ¿no? Que es el WannaCry. Y tú ya sabes que es una muestra, entonces, pues algo debe traer interesante. Aquí yo seguí bajando y de repente comienzo a ver esto. Bueno, hay un método de comprensión, de compresión no desconocida, insuficiente memoria, bla, bla, bla. Y de repente, de verdad, encuentro esto. Y dije, qué interesante palabra. Y esta palabra está seguida de t.wcri, que es uno de los archivos que estamos buscando. Y luego viene Microsoft Enhanced RCA and AES Cryptography Provider. Y luego viene otro archivo b.wcri. Y seguí buscando y resulta que de esa palabra hacia abajo se encontraban muchos archivos con la terminación que estábamos buscando. Y dije, bueno, ¿por qué no? Esta debe ser la contraseña
para lo que estamos nosotros tratando de encontrar. Dije, bueno, pues, ¿qué es lo que, por qué puede pasar? Pues que me diga, pues que no, y ya, ¿no? Entonces, pues me fui a mi carpeta de extracción, otra vez un zip hacia el archivo este, y cuando me pide la contraseña, pues se la pego, y le digo, oye, ¿quieres que lo reemplace? Idealmente deberíamos de renombrarlos, pero para seguir con lo que sí hice fue que le dije, sí, reemplázalos porque acordémonos que estaban vacíos. Oye, ¿quieres reemplazar todos? Sí, le voy a decir que sí a todos. Entonces, ahora, siguiendo el comando favorito del señor Inferno, ahora sí ya podemos ver que estos archivos ya están con un tamaño y ahora toca ver qué hay en cada archivo. Obviamente no los podemos abrir porque sabemos que debe ser algo raro. Y el primero nos entrega que es un Rich Format Text Data. Oye, pues vamos a ver qué trae adentro, ¿no? Cuando encontré esto, yo ya estaba saltando de alegría porque dije, wow, acabo de poder sacar algo que yo no creí que fuera capaz a partir de un análisis como lo están viendo demasiado básico, o sea, con comandos muy, muy, muy precarios. Y aquí ya están viendo algo muy interesante, ¿no? Esto es un formato de un archivo de texto rico, puede ser un documento o puede ser un TXT, ¿no? Ah, aquí están pues las fuentes y el formato que se le va dando, ¿no? El Times New Roman, el Vietnamese, bla, bla, bla. Bueno, ok, pues bueno, esto nos puede decir algo. Quiere decir que tal vez lo podremos abrir porque solamente son puras strings, quién sabe. Siguiente archivo, vamos a darle al b.wcri y esos son datos. A ver, ¿qué, esos datos, ¿qué traerán? Pues esos datos. Estos datos, bueno, pues no hay mucho, son datos que no entendemos. Perfecto. Siguiente archivo. Y sí, voy a hacer todo esto con todos los archivos que fue lo que hice pues en aquella vez y irlos revisando con paciencia porque como yo no sé, pero aquí ya comenzamos a tener información interesante. Nombre del host y nombre del usuario. Una palabra de Smile46, un correo, wana18@hotmail, lo que yo creo que puede ser una llave, una dirección hacia la Deep Web, un Dropbox, que ya lo quitaron, un zip, obviamente te está diciendo que puedes bajar Tor para Windows y otro Tor y otro Dropbox. Ojo, esto ya nos puede servir para de decirle como siempre a nuestro SOC o al cliente, oye, pues yo no sé qué es esto, pero revísate quién ha tenido contacto o sea, quién ha descargado Tor últimamente, quién ha visitado estos Dropbox y, y quién lo ha hecho. Bueno, ya tenemos nuestros primeros indicios para las personas que les estemos reportando o simplemente para nosotros, ¿no? Que somos muy, muy, muy metiches y queremos saber qué está pasando. Ya revisamos M, que era el archivo de texto. Vamos por la R, que simplemente son líneas de pues, en ASCII. Vamos a revisarlas a ver qué traen. Ah, miren qué interesante. Si alguien vio WannaCry cuando se ejecutaba, te daba estas instrucciones de que tú estás infectado. Oye, ¿qué fue lo que pasó con mis archivos? Era un archivo de texto, que si tú lo abrías, pues traía esto. Oye, pues ¿qué pasó con mis archivos? Ah, pues tus archivos han sido cifrados y tienes que seguir las instrucciones para que puedas descifrarlos de manera eh, válida. ¿Y qué es lo que hago? Ah, bueno, pues tienes que pagar pues, por el servicio, por un favor, manda dinero a la siguiente dirección de Bitcoin. Ah, esto es una dirección de Bitcoin. Ajá. Y después tienes que ejecutar el archivo llamado, seguramente pues será este,
Y si no existe, somos tan amables que por favor descárgalo de el Dropbox. Ojo, esta contraseña no es la misma que encontramos, si se acuerdan. La otra era WRI123. Esta le cambiaron un poco porque le agregaron una C y le quitaron la arroba. Bueno, ya encontramos la nota de rescate en el archivo R. Nos queda T y U. Entonces, pues seguimos con el análisis y T siguen siendo datos. Vamos a ver qué es T. Ándale, este es simplemente datos, 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 datos. No encontramos nada interesante, no hay nada que podamos leer. Sí, al parecer creo que al principio dice WannaCry. Perfecto, ok. Y por último, pero no menos, vamos a ver qué es U. Otro ejecutable. Aquí fue cuando yo comencé a entender por qué pasaba esto. Y ahorita les voy a explicar por qué pasaba esto. Resulta que este ejecutable, no sé si ven cosas ya muy diferentes con el primero. Aquí sí ya todo es, digamos, hasta cierto punto legible. Trae esto, que según yo eso contaría como el padding, que es una parte que se le agrega a algunas cosas para la memoria. Y obviamente aquí comenzamos a leer ya cosas como por ejemplo, oye, tu mensaje no pudo ser mandado, checa tu internet, mensaje muy corto, está revisando por algunos dominios, está revisando el task host, está invocando al tor.exe, está tratando de acceder al localhost. Este archivo es el mismo archivo que teníamos antes, pero ya descifrado, y miren lo que nos encontramos. Este era el famosísimo comando que evitaba que tú pudieras recuperar de de tus respaldos el WannaCry. Este comando es el famoso BGS admin. Para los que no están tan acostumbrados a Windows como yo, esta cosa son las shadow copies. Y lo que le está diciendo es que borre todas las shadow copies de manera calladita, que es sin que le notifique al usuario, y que también vaya hacia el WMI y le diga a las shadow copies que las borre, que las edite, y que por default lo ponga como ignorar todos los errores. Y entonces con este comando era lo que mataba toda la posible recuperación de archivos de WannaCry. Este es otro gran hallazgo para el SOC cuando lo estén analizando, ¿no? Y obviamente lo sigo diciendo, ya comenzamos a ver que esta cosa está invocando los compartidos, está tratando de ver qué está pasando. Ajá. Que si los quieres abrir, pues te dice pues que no, que tienes que pagar por favor por los archivos pues de esta computadora. Y él sigue escaneando. De hecho, esto era en la parte de la captura de red cuando se veía que trataba de infectar a todos los otros computadoras que estuvieran por medio de SMB. Y otra cosa muy interesante, estas son las famosísimas llaves de las que se hablaba, que si tú las encontrabas en memoria, que era de los primeros casos, cuando se subía todo a memoria, cuando te cifraba, si tú recuperabas estas llaves, podría ser que pudieras recuperar los archivos cifrados sin pagarle a este tipo de personas, ¿no? Porque todos son, lo vuelvo a decir, son certificados de cifrado, ¿vale? Y obviamente, pues, si seguimos revisando, pues siguen apareciendo lo que ya habíamos visto hasta cierto punto, pero no de manera como tan clara, porque aquí, como lo dije, como estaba protegido por el password que habíamos visto antes, este ejecutable no estaba tan legible, pero ahora sí, y ya pudimos identificar, como se los dije, qué va a pasar. O sea, qué es lo que nos va a hacer, como lo puse con el comando. Ajá.
y ya podemos dar aviso de qué es lo que puede pasar, ¿vale? Entonces, como se dan cuenta, esto no es un análisis complejo, es con herramientas súper básicas, no hice nada espectacular, pero este set de skills me ha llevado a poder ayudar a muchas personas o empresas a poder saber qué está pasando, porque luego creen o mucha gente cree que el analizar este tipo de archivos, pues tienes que tener una alta especialidad de ingeniería en reversa o debugging. Y sí, o sea, sí es cierto que sí deberías, pero ¿y qué pasa si no tienes esa capacidad? Bueno, puedes empezar a entrenar y a tratar de hacer algo así y de todas maneras contribuir a tu trabajo, ¿no? Y bueno, pues, ¿qué sigue? Pues yo creo que seguir analizando, tratar de avanzar hacia el lado oscuro con debuggers o disassemblers y aprender un poco de assembly, si es que lo quieren hacer. Y si quieren, y si se les enseño cómo se hace esto, yo en parte de esta emoción de aprender este tipo de cosas, empecé a tratar de aprender cómo usar el famoso Radare. Y Radare es un disassembler. Sí, perdón, no le di el archivo. Ya estoy bien ahí. Y Radare lo que te hace, pues es eso, es un disassembler que fue hecho por Pancake, porque no le gustaba, creo que el GDB, y dijo, bueno, si no me gusta, yo voy a hacer el mío, y resultó Radare. Radare es un disassembler o un debugger muy interesante, porque los comandos están hechos como tipo autómata, todos son como estados. Si ustedes van buscando como las letras, es o una letra o dos letras, y te van produciendo cosas, como por ejemplo, de los pocos comandos que yo me sé, es este que es quiero que me des el entry point. Ah, ok, pues el entry point es encontró uno y son estos. Yo no sé para qué podamos usarlos, pero ya por lo menos sé cómo identificar un entry point si alguien me lo pregunta. Oye, y luego está este que es para identificar qué tipo de funciones tienes, que es el FS. El FS te dice cuántas clases tienes, cuántas funciones tienes, si tienes imports, realocaciones, recursos, qué secciones tienes, qué segmentos tienes, qué strings tienes y qué símbolos tienes. Luego, si tú le das, por ejemplo, vamos a pensar que queremos ver los imports y le dan punto y coma y una variable, la que sea. Yo le pongo F y te enumera todas las importaciones que el ejecutable trae. Y aquí puedes ver las dependencias de DLL, qué parte usa de la DLL, como lo pueden ver. Oye, y si yo tampoco, así como yo tampoco entiendo qué tanto podríamos hacer con esto, que seguramente si estudiamos las DLLs puedes tratar de identificar pues el ataque, pero yo todavía no lo sé hacer. Bueno, también puedes hacer lo siguiente. ¿Se acuerdan que lo habíamos hecho con el strings? Pues resulta que Radare también tiene un strings y ya me dijo, ya hay 4.804 líneas, ¿las quieres ver? Sí, sí, sí las quiero ver. Ah, bueno, pues él te las trae así. Sin embargo, él ya te dice en qué parte de la memoria está, ¿no? Entonces tú puedes ir navegando para no tener, si no quieres usar el comando básico de strings, pero quieres mostrarlo de una forma más fancy, puedes usar un radar para tratar de revisar toda la información que hay adentro, ¿no? Y obviamente que esta información pues te coincide con la información que habíamos visto antes de el strings, ¿no? Nada más que con un detalle pues más rico, ¿no? Que de hecho aquí está el enhace RS, y aquí está el famoso, la contraseña, ¿no? ¿Qué más pueden hacer con el radar? Lo poquito que yo le he encontrado hay otro comando que es el easy, que es para leer todas las líneas, pero ahora sin tanto de detalle, sino simplemente
en qué parte de la memoria están, quién las manda llamar y qué DLL o qué campo las utiliza, ¿no? Hay otro comando que es el AFL, y el AFL ya te vuelve a traer, pero ahora un extracto mucho más específico de qué está pasando con la rutina, ¿no? Ya aquí ven si es una subfunción, si es una función. Ajá. Ojo, solamente se los estoy mencionando porque tal vez es lo que pudiera seguir para que le interese, pero mi objetivo principal es decirles, no se claven con esas cosas si están iniciando. Yo de hecho considero que aprender esto es toda una carrera. O sea, sí, sí realmente es complicado aprender un IDA Pro o un Ghidra o estas cosas. Ya es una especialización y si la quieren hacer está muy bien, pero no se metan luego hacia esta parte, sino denle oportunidad a buscar herramientas como las que les presenté, ¿no? Que son un poquito, lo vuelvo a decir, son básicas, pero no por ser básicas quiere decir que no te aporten algo para lo que quieres lograr, ¿no? ¿Quién les dice que tal vez inician como yo, pero ustedes sí se siguen de largo hacia los debuggers y comienzan a ser pues muy buenos para ingeniería en reversa o otras cosas, ¿no? ¿Alguna pregunta? Espero no haberme pasado tanto de el tiempo. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Porque hay una, llegué un poco tarde, no sé si ya lo mencionaron. ¿Qué rama de la ciberseguridad es este tema? ¿Por dónde se puede empezar para hacer este tipo de análisis? Ah, mira, esa es una buena pregunta. Esta rama yo la conocí como análisis de malware, pero realmente al parecer viene de dos anteriores, que es la parte de forencia, porque forencia digital es la que te dicta cómo analizar un archivo y la forencia digital es quien te dice, como por ejemplo, si es un ejecutable, si es un ELF. Y de hecho, algo que no les mencioné que lo debí de haber hecho, file, como identifica qué tipo de archivo es, lo hace por medio de unos magic numbers. Si ustedes hacen el volcado de cualquier archivo por medio de un hexdump y observan los primeros dígitos de ese hexdump, y se los enseño, o sea, hay en internet, que de hecho lo había buscado para la presentación, pero se me olvidó ponerlo. Pero si le ponen hex magic numbers, y de hecho ahí está en Google, ¿no? Que sale luego, pum, ahí está. Y está en Wikipedia, por si lo quieren leer, que es que es el por qué. Pero de hecho había un GitHub muy interesante, ahorita se los encuentro, que lo había visto y traía como la referencia de los principales formatos. Esto en forencia digital es muy interesante porque si tú no tienes forma de saber qué está pasando, bueno, pues ves el archivo pues en hex, reconoces cuál es su terminación y de hecho un truco que les quería enseñar que no le enseñé es que una de estos archivos es una imagen. No me acuerdo cuál, porque el Exif Tool no lo encachó, pero miren, aquí está, si lo alcanzan a ver. Esta es la pantalla que se veía cuando te descifraban tus archivos, que es, es el archivo B. Ajá. Es una imagen. Pero bueno, la rama que precede a esto debe ser forencia digital. Espero si me está escuchando Heki, que él fue experto en su momento en ese tema. De ahí viene todo eso y de ahí te hace crecer a análisis de malware, porque al final, como lo dije, tienes que aprender a revisar qué está pasando con un archivo y toda su comunicación e interacción, tanto con sistema operativo como con la posible red, ¿no? Que es lo que hoy ya es muy común. ¿Alguna otra pregunta o algún otro comentario? Mi quiero nada más dijo en su momento, todavía. ¿Mm? mm, ¿Nos puedes explicar por qué lo de en su momento o todavía?
Señor Inferno. De los libros favoritos más o menos del tema. Fíjate que esa Big, es una pregunta muy interesante. El primer libro que yo leí para comenzar con esto, que la verdad yo hago burla, que si se quieren, que si tienen un día insomnio y quieren conciliar el sueño, el nombre de el libro que a mí me enseñaron fue este, se los voy a googlear para que lo vean, el de File System for Forensics Analysis, que lo tengo aquí a mi lado, pero no se los puedo enseñar. Pero es este. Este es un gran libro porque te va diciendo toda la parte de los file systems y te va explicando cómo son las estructuras en los diferentes tipos de particiones, NTFS, X2, 3, y todos los que existen, ¿no? UFS, HUFS, cómo hacerlo con la parte de SleuKit o Autopsy, que es lo que les decía, de la parte de forencia. Y bueno, pues sí, sí, sí es un libro bastante, bueno, para mí siempre ha sido una lectura muy, muy pesada, porque sí se mete como en detalles, dejen ver si viene algún diagrama, ajá. Te empieza como a explicar. Yo no sabía eso de la parte de por qué, de si alguna vez se han preguntado por qué en formatos FAT32 no pueden copiar archivos de más de 4 gigas, y si no lo han hecho, por favor, conecten una USB, formatéenla con FAT32 y traten de pasarle un archivo de más de 4 gigas y les va a dar un error. En este libro te explica por qué. Y la respuesta es porque ese file system no soporta movimientos de más de 4096 y 4096 son 4 gigas. Esa es la capacidad. Si lo hacen en NTFS, NTFS tiene un tope de, no sé si son teras, no me acuerdo, pero se va haciendo muy exponencial como el asunto. Pero aquí, en este libro, van a poder entender eso. Si quieren calcular también, si no me acuerdo, para la parte de forencia te habla de cómo calcular la memoria física con la memoria relativa, qué tipo de matemática o fórmula te implica cuando estás analizando un archivo así para extraer como, con cosas como iCarve y esas utilerías de forencia, cómo determinar esos espacios. Entonces, pues es un buen libro que si, que si tienen curiosidad, pues está interesante. Los cursos de Udemy de forense con Linux. Autopsy está muy bueno, ya si necesitas saber nada. Sí, bueno, yo siempre he dicho y creo que siempre he dicho que usar herramientas es bueno para simplificar, pero yo creo que tienes que aprender primero un poco de esta parte de teoría y de esta parte de herramientas de cómo hacerlo a mano, para que cuando el Autopsy, al igual que con cualquier escáner o alguna otra utilidad, te dé un error, tú tengas la capacidad de decir, ok, el Autopsy no me sacó el archivo fulano, déjame, me meto con el ICAT, con el CARF, con el LBS Black, que no me acuerdo cómo se llama esa utilería, y hacerlo completamente a mano, porque muchas veces las herramientas son buenas para grandes volúmenes, pero para cosas específicas yo creo que también tienes que saber qué está pasando como tras bambalinas, ¿no? Pero eso es mi humilde opinión. ¿Alguna otra pregunta o comentario? ¿Alguien? ¿Ya? Me ¿Ya se fueron parece a dormir? que no, Ya, no, tampoco en el bueno. Discord hay. Si no, de todas formas, en cualquier momento pueden hacer. Ah, aquí está. ¿Quién te enseñó Linux? Pues yo había tratado de aprender, pero el señor Tir, a partir de sus latigazos y golpes en la cabeza, me enseñó. Mi primer Linux, quien me lo instaló fue Nahual y el Batracio, con un
con un Slackware 8 en aquel 2002, en esa G-Con 2 que fui. Y ellos fue quien me pusieron mi primer Linux, y de ahí todo fue cuesta arriba porque siempre me costó trabajo. Y algo cuando lo conocí al TIR, ya él me ha dado cursos intensivos tanto de Bash como de Linux muy interesantes. ¿Alguna otra pregunta? Me parece que no. ¿Que En no? caso de que alguien tenga alguna por ahí, la puede hacer directamente en Twitter o en el Ujú. Discord, que ya está empezando a tener al fin más interacción, y Arpnex normalmente sí anda ahí conectado, entonces se las puede resolver. ¿Tu mecanismo de enseñar te ha dolido? Ah, no, su Sí, mecanismo dices. sí, cómo no, sí, pues tú lo conoces, Rulo. Y no lo digo yo, lo dicen miles de sus alumnos Los que cuando, estuvieron en cuando el taller. los que estuvieron en el taller, que los regañaba cada 5 minutos de póngase a hacer algo. Sí, 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 es un amor raro el que él da. Pues bueno.